Bienvenidos a una sesión más del podcast de Servicios para la Familia. En esta oportunidad me acompaña Angelina de Dávila. Ella es especialista en terapia familiar y conyugal, es psicóloga que atiende también en la red de psicólogos de Servicios para la Familia y cuenta con amplia experiencia en terapia familiar y conyugal. Angelina, bienvenida. Es un gusto tenerte aquí. Gracias por la invitación, Natalie. Quisiera, antes de iniciar, poder compartir una cita que Elder Holland nos brindó a aquellas personas que hemos padecido en alguna oportunidad de alguna enfermedad mental o algún desafío emocional. Y dice así: busquen el consejo de personas certificadas y de buena reputación, aptitud profesional y buenos valores. Si tuvieran apendicitis, Dios esperaría que pidieran una bendición del sacerdocio y que obtuvieran la mejor atención médica disponible. Lo mismo se aplica a los trastornos emocionales. Nuestro Padre en los cielos espera que usemos todos los maravillosos dones que Él nos ha proporcionado en esta gloriosa dispensación. Hoy queremos hablar de un tema bastante importante que es qué hacer con lo que no sana el tiempo, qué hacer con aquellas heridas emocionales que cargamos sin poder sanar. Angelina, ¿qué nos podrías enseñar sobre esto? Bueno, para empezar, tenemos que entender qué son esas heridas emocionales. Son aquellos acontecimientos o eventos de nuestra vida pasada que causaron daño, que dejaron una huella, que provocaron un trauma, un dolor casi que irreparable en ese momento, pero que aún a pesar de los años y ya estando nosotros adultos, pues sigue causando dolor, sigue afectando nuestras vidas y repercute en nuestra manera de pensar y de actuar. Lo más triste de estas heridas emocionales es que nos impiden llevar una vida plena, sentirnos realizados o felices con los acontecimientos actuales. Gracias, Angelina. Y hay algunas heridas emocionales que traemos desde la infancia, que vamos cargando con ellas durante nuestra adultez y que van repercutiendo, ¿verdad?, en nuestra vida adulta. ¿Qué podrías añadir sobre esto? Bueno, lo primero es que tenemos que reconocer que vivimos en ciclos de violencia. Lamentablemente así es en nuestra sociedad. La podemos percibir desde que somos muy pequeños y encontramos violencia en nuestros hogares, en los colegios, en las escuelas, en los lugares donde nos relacionamos y crecemos. Entonces vemos discriminación, el bullying que es tan sonado, también intimidaciones, agresiones físicas, verbales, lamentablemente también agresión y violación sexual, problemas a raíz de la desintegración familiar, un divorcio, una separación, todo eso va causando heridas en nuestra infancia. Lo más triste de estas heridas es que la mayoría, y ojo, porque no estoy diciendo que siempre, pero sí la mayoría de los casos son provocadas por esas personas de nuestro núcleo primario, o sea, los padres, los abuelos, los cuidadores nuestros. Ellos son muchas veces el causante de estas heridas, esas personas que deberían de habernos acogido, cuidado, criado, educado, corregido con amor. A veces pasa todo lo contrario. Entonces encontramos en nuestra sociedad padres abusivos, abusadores, ausentes, controladores y van dañando nuestra autoestima desde muy pequeños. Gracias, Angelina. Y me gusta que has resaltado mucho la importancia que jugamos los padres, ¿verdad? El rol que jugamos a la hora de criar a nuestros hijos, cómo podemos ocasionar algunas heridas para ellos. Y tal vez durante esta conversación algunos miembros de la iglesia puedan identificar que están cargando con algunas heridas emocionales. ¿Cómo podría saber si necesito apoyo profesional? Bueno, básicamente, antes de entrar en esa, solo quería comentarles cuáles son las heridas como más comunes o más frecuentes que sufrimos. Y ahí es donde creo que podemos identificarnos de alguna manera ahorita de adultos. Pues hay varias, ¿verdad? Pero yo voy a mencionar como las más importantes o las más frecuentes, sobre todo en clínica. Una de ellas es la herida de abandono. Cuando una persona o un niño se siente abandonado, y no solamente físicamente, sino emocionalmente, porque hay papás que no necesariamente se van de casa, sino que están en casa, pero están ausentes. Su mundo gira alrededor del trabajo y no precisamente se involucran en la vida de sus hijos. Entonces, cuando una persona se percibe abandonada de niño, de adulto, realmente maneja muchas inseguridades, y una de ellas en relación
con su vida amorosa, por ejemplo. Normalmente desarrollan dependencia porque quieren aferrarse, no quieren volverse a sentir solitos, inseguros, aislados. Entonces tienden a aferrarse a las relaciones, aunque tal vez esta no sea una relación buena. También está la herida del rechazo. Y no solo me estoy refiriendo al rechazo de los papás, sino rechazo de los iguales, por ejemplo, en el colegio. Cuando los niños experimentan esto de adultos, generan pensamientos distorsionados como no sirvo para nada, no soy bueno o yo soy la oveja negra de la familia, porque es una autodescalificación. Uno mismo se pone en su cerebro el pensar soy un fracaso, nada me sale bien. Precisamente viene a raíz de muchas de estas heridas de rechazo que sufrimos durante la niñez. Por lo tanto, no me siento merecedor de afecto ni de reconocimiento. Otra de las heridas bastante comunes en nuestra sociedad es la humillación y el abuso. Recordemos que nuestros padres fueron criados, educados y corregidos a veces de maneras bastante crueles. Y si hablamos con nuestros abuelos y les preguntamos qué tipo de castigos recibían ellos cuando no eran obedientes, vamos a ver castigos que realmente no solamente dejaban una marca física, sino también bastante fuerte, una huella emocional en ellos. Entonces, estas personas que sufrieron abuso en la niñez, de grandes probablemente desarrollen como esa tiranía, ese rencor, ese odio hacia las personas o estén siempre con mecanismos de defensa, intentando como cubrirse, ¿verdad? Las espaldas siempre. Entonces están a la defensiva o se vuelven también muy críticos de los demás. Realmente es bien difícil tratar con personas adultas así porque nunca están complacidas con nada. Siempre están molestas con la vida, con el éxito de otros. Y viene a raíz precisamente de estas heridas de la infancia donde ha habido abuso, donde ha habido agresión física y castigos realmente muy crueles. Y la última que les voy a mencionar es la injusticia, donde hay padres que son realmente muy controladores, autoritarios, fríos, donde la crítica es el principal recurso para hacer que el niño me tenga miedo, ¿verdad? O me obedezca. Entonces, estos niños crecen con mucho miedo a errar, a equivocarse y son de adultos muy perfeccionistas, no están seguros de nada, les cuesta tomar decisiones, siempre tienen que estar consultando si realmente lo estoy haciendo bien, porque obviamente la inseguridad está latente en ellos. Entonces, cuando nosotros detectamos estas heridas en nuestra infancia y si nos autoevaluamos ahorita de adultos, ¿cómo saber si yo necesito ayuda profesional o no? Cuando estas huellas me desbordan, es decir, no puedo controlar mi manera de pensar o de actuar. Entonces me desequilibro fácilmente y vemos personas que padecen ansiedad, depresión, problemas para dormir, insomnio, o les cuesta mantener relaciones sanas. Es ahí cuando nosotros realmente debemos buscar ayuda profesional. En una oportunidad yo le decía a las parejas que atiendo, no esperen a convulsionar, a que la fiebre suba a tal punto que realmente sea difícil de bajar. Cuando ustedes empiecen a ver los primeros síntomas, busquen ayuda, ya sea de sus líderes y si tienen contacto con alguien de confianza, un profesional certificado, pues háganlo, no lo duden. Gracias, Angelina. Y me encanta que has hecho una lista, ¿verdad?, de todas aquellas cosas que nos podrían estar afectando sin darnos cuenta. Tal vez no recordamos específicamente algún evento que nos ocasionó esa herida, pero nos ha marcado. Y el poder identificar todos estos signos, ¿verdad?, que tú nos has dicho, en nosotros mismos puede ayudar y bendecir a nuestras familias. También me haces reflexionar en cuanto al amor del Padre Celestial al poder dejarnos tantos recursos en este periodo en el que podemos buscar ayuda para la vida, profesionales como tú, miembros de la iglesia, que nos pueden acompañar en este proceso. ¿Qué recomiendas
para trabajar con la rabia, con el miedo, con la tristeza, que me provoca el recordar algunos eventos de mi vida, digamos, y que yo siento que están ahí rumiando, ¿verdad? Que yo sigo pensando en ellos y son pensamientos o recuerdos de los que no me puedo deshacer. Hay un autor muy bueno, él se llama Daniel Goleman, él es experto en inteligencia emocional. Él ha creado varios artículos y libros respecto a eso. Podemos buscar ayuda en ese ámbito, ¿verdad?, de la lectura con este autor. Él escribió un libro que se llama La inteligencia emocional, porque es más importante que el coeficiente intelectual. Y la razón es bien simple. Nosotros tenemos que aprender primero a reconocer esas emociones, a nombrarlas, porque a veces cuando uno le pregunta a una persona ¿cómo te sentís?, porque uno no los ve bien, esta persona dice me siento mal, pero ¿mal cómo? Ni siquiera pueden reconocer qué es sentirse mal, si están frustrados, si están enojados, si tienen miedo, si están preocupados. Uno tiene que aprender desde muy pequeño a trabajar en esto, a reconocer tus emociones. Igual si estás feliz, si estás entusiasmado, si estás animado, si estás nervioso. O sea, el reconocer estas emociones es básico para aprender a manejarlas y controlarlas. Entonces, ¿qué hacemos para trabajar mejor nuestras emociones o para dirigirnos mejor sintiendo las emociones? Para empezar, todas las emociones tienen un propósito. Yo sé que hay emociones que no muy nos gusta sentir, como por ejemplo el miedo, pero el propósito principal del miedo es evitar que caigamos en peligro o que corramos algún riesgo, porque nos hace estar más prudentes, más alertas. Entonces, las emociones, aunque se perciban como negativas, tienen un propósito en esta vida. Cuando nosotros ya reconocemos esta emoción y la sabemos nombrar, entonces podemos controlar más lo que lo detona. Es decir, las personas, las frases, a veces lugares. ¿Qué es lo que detona en mí, por ejemplo, el miedo o la angustia? Tal vez presentarme a un examen puede ser que detone en mí la angustia. Entonces, cuando uno ya reconoce los detonadores de mis emociones, uno puede estar preparado con antelación para lo que viene. Y después de esto, obviamente, tratar de mantener la calma. Y yo creo que ese es el paso más difícil, mantener la calma ante emociones negativas o difíciles de manejar. Entonces, para mantener la calma, yo tengo que primero reconocer esos cambios corporales que hay en mí. Por ejemplo, cuando alguien tiene miedo o está asustado, tal vez tiemble, tal vez le suden las manos, se sienta incómodo o no tenga paz, va de moverse. Esos son signos de que algo está pasando, se está desarrollando en mí. Igual cuando alguien está muy enojado, puede ser que hasta enrojezca su rostro, ¿verdad? Y se sienta tenso, a punto de explotar. Entonces, cuando logramos reconocer esos efectos corporales de las emociones y sus detonadores, va a ser más fácil para nosotros manejarlas. Sobre todo, controlarlas, mantener la calma. Te voy a dar un ejemplo sencillo. Hay personas que ante un temblor, tranquilas, o sea, no pasa nada. Se quedan como esperando, como medio alertas, pero sin perder el control. Y hay personas que de alguna manera se descompensan. Salen corriendo, avientan cosas, igual con el enojo. Hay personas que enojadas tratan como de mantener la calma y hay otras que empiezan a aventar cosas, a tirar, a quebrar, a agredir verbalmente, gritar. Entonces es ahí donde se tiene que trabajar esto, el control de esto. Y una vez que nosotros podamos mantener la calma, ¿por qué es importante? Porque nuestro cerebro funciona mejor, piensa mejor, razona mejor si está en calma. Una persona que está descontrolada difícilmente va a poder llegar al control, a pensar claramente, a tomar decisiones más certeras. Entonces, al descompensarse, uno realmente te cambia el panorama y cambias el panorama de los demás. Tal vez los demás están tranquilos, pero al ver mi pánico, los demás también pueden entrar en pánico. Y la última es ya poder actuar, pero actuar
certeramente, razonando qué puedo hacer para mejorar, qué puedo hacer para afrontar esta situación y no desubicarme o actuar impulsivamente, que suele suceder cuando las emociones nos desbordan. Gracias. Y me haces reflexionar en cuanto a aquellas personas que estamos cargando con nuestras heridas de la infancia, heridas emocionales, y ya hemos lastimado a alguien. Tal vez durante esta conversación alguien pudo reflexionar e identificar que ha lastimado a alguien que no está en control de sus emociones, que tal vez necesita ayuda profesional porque la situación le ha desbordado. ¿Qué recomiendas tú para cuando ya yo he identificado si necesito ayuda, ya estoy ocasionando heridas a alguien más? Pueden ser mis hijos, puede ser mi cónyuge o mis padres inclusive. ¿Qué podrías recomendar profesionalmente para poder trabajar en esto? Si nosotros ya pudimos reconocer que hemos lastimado a otras personas, pues aunque parezca que me voy por el lado espiritual, lo primero es arrepentirme, porque si yo puedo reconocer que estoy lastimando, tengo que acercarme a esas personas que he lastimado y remediarlo. Para empezar, pedir perdón y asumir esa responsabilidad de decir, lo siento, yo he actuado mal o yo reconozco que he actuado mal, que no estoy bien, pero de ahora en adelante voy a intentar hacer cambios o voy a buscar ayuda para mejorar, porque se necesita hacer cambios. Básicamente, después de haber pedido perdón, necesitamos comprobar que estamos interesados en mejorar nuestra conducta. Para mejorar nuestra conducta tenemos que cambiar un poco nuestra forma de pensar, de ver la vida, de ver la situación pasada. Hay un libro muy bueno de un autor, él es psiquiatra, se llama John Fearman. Él escribió un libro, está en inglés, no sé si hay versión en español, pero la podemos buscar. Se llama La herida primaria. A mí me interesó mucho ese libro, llamó mucho mi atención porque él habla de que sanar no significa borrar los traumas, sino que habilitar de nuevo nuestro ser. Prácticamente está hablando de transformar esa herida en aprendizaje. Es decir, ver para atrás, ver el retrovisor de nuestra vida sin miedo y decir, sí, ese evento sí marcó, sí dolió, sí me afectó, pero no tiene por qué definirme ahorita. Hay personas que se excusan diciendo que yo soy así por culpa de mis papás, porque ellos así me educaron o así me criaron o así me trataron. Y es fácil limpiarse en los demás, pero realmente debemos de ser más conscientes, más maduros y sobre todo más responsables de nuestro actuar, porque si bien no somos responsables del actuar de nuestros papás, sí somos responsables de cómo estamos actuando nosotros ahorita. Y vemos a muchas personas adultas hoy en día que reconocen que tal vez el actuar o la manera en que fueron corregidos no fue la mejor. Entonces, tratan la manera de mejorar ahora de adultos, de no repetir los mismos errores. Gracias. Qué importante eso. Y también el que cuando ya hemos reconocido que pues necesitamos ayuda, si la herida que hemos ocasionado en alguien más, ¿verdad? Debido a estos desbordes, pues es algo lesivo, es algo que amerita el acompañamiento de un profesional, que también podamos pedir ayuda, ¿verdad? Preguntar, hacer una consulta adicional y decir, estas son las situaciones que han pasado a raíz de lo que yo estoy viviendo y quiero saber o quiero encontrar ayuda para aquellas personas con las que yo siento que pues les he herido también, ¿verdad? Angelina, muchas gracias por esto que nos has enseñado. Realmente sé que es de bendición para la vida de los miembros que nos están viendo y escuchando. Quisiera saber si hay algo que tú quisieras agregar a esta conversación para que nos llevemos. Bueno, recordemos que realmente sanar no es olvidar, sino recordar sin dolor. Eso es algo que podemos grabarnos en nuestro corazón. Que aunque recordemos ese evento difícil, ya no lastima. Ahí es donde comprobamos que hemos sanado, que hemos pasado la página. Gracias, Angelina, por tu tiempo, por compartirnos esos conocimientos. Sé que van a ser de bendición para la vida de los miembros que te han escuchado y nos han visto en esta oportunidad. Les invitamos a seguirnos viendo en las siguientes sesiones de los podcasts de Servicios para la Familia.